8. Al principio, las personas a las que les había ordenado que se alejaran del canal Templo de Proa se quedaron susurrando en pequeños grupos en la calle, pero después, cuando me vieron acercarme durante el transcurso de mis rondas habituales, se dispersaron. Al cabo de un rato, todo el mundo había desaparecido en el interior de las casas. Durante las horas siguientes, la ciudad alta permaneció extraña e inquietantemente silenciosa y no me ayudaba que la teniente aún no dejara de preguntarme cómo iba todo por allí. La teniente aún estaba convencida de que aumentar mi presencia en la ciudad alta solo empeoraría la situación, de modo que me ordenó quedarme cerca de la plaza. Si sucedía algo, yo estaría allí, entre la ciudad alta y la ciudad baja. En gran parte por eso todavía pude funcionar con bastante eficacia cuando todo se vino abajo. Durante horas, no sucedió nada. La Lord del Ratch rezó con las sacerdotisas de Ict. Yo corrí la voz, en la ciudad baja, de que sería una buena idea que nadie saliera aquella noche. En consecuencia, nadie se quedó a conversar en las calles y las vecinas no se reunieron en la planta baja de una u otra casa para disfrutar de un entretenimiento. Cuando oscureció, casi todas las orsianas se habían retirado a las plantas superiores de las casas y charlaban en voz baja o miraban por encima de las barandillas sin decir nada. 4 horas antes del amanecer, todo se hizo añicos. O, para ser más exacta, yo me hice añicos. El flujo de datos de los rastreadores que monitorizaba se interrumpió y, de repente, mis 20 IOS se quedaron ciegas, sordas, paralizadas. Cada uno de mis segmentos solo podía ver a través de un par de ojos, oír a través de un par de oídos y mover solo su cuerpo. Mis segmentos se quedaron desconcertados y el pánico los dominó durante varios segundos, hasta que se dieron cuenta de que cada uno de ellos estaba desconectado de los demás, que cada yo estaba sola en un solo cuerpo. Y, lo que era peor, en aquel mismo instante, todos los datos que percibía de la teniente aún se esfumaron. Y a partir de entonces, me convertí en 20 personas diferentes, con 20 series distintas de datos y recuerdos y solo puedo recordar lo que sucedió si reúno todas aquellas experiencias individuales. Cuando se produjo el apagón, mis 20 segmentos, sin siquiera detenerse a pensarlo, activaron inmediatamente la armadura. Los que estaban vestidos ni siquiera intentaron ajustársela para que cubriera los uniformes. En la casa, 8 segmentos que estaban durmiendo se despertaron al instante y, cuando recobré la calma, corrieron a donde estaba la teniente aún intentando conciliar el sueño. 2 de aquellos segmentos, 17 y 4, después de comprobar que la teniente aún y otros segmentos que estaban con ella se encontraban bien, se dirigieron a la consola de la casa para comprobar el estado de las comunicaciones. La consola no funcionaba. Se han cortado las comunicaciones, informó 17 con la voz distorsionada por la delgada armadura plateada. Es imposible, replicó 4. 17 no respondió porque tal como estaban las cosas no se requería ninguna respuesta. Algunos de los segmentos que estaban en la ciudad alta se dirigieron al canal Templo de Proa, pero enseguida se dieron cuenta de que lo mejor que podían hacer era quedarse donde estaban. Los segmentos de la plaza y el templo se volvieron hacia la casa. Uno de ellos echó a correr hacia allí para asegurarse de que la teniente aún estaba bien y otros 2 de mis IOS exclamaron al unísono: «La ciudad alta». Otros 2 gritaron: «La alarma de tormenta». Durante 2 confusos segundos, mis IOS intentaron decidir qué hacer a continuación. 9 entró corriendo en la residencia del templo, despertó a la sacerdotisa que dormía junto a la alarma y ella la activó. Justo antes de que la alarma sonara, Gen Shinan salió corriendo de su casa, en la ciudad alta, y gritó: «¡Asesinato! ¡Asesinato!». Las luces de las casas que había alrededor de la de ella se encendieron, pero el estruendo de la sirena ahogó todo sonido posterior. El segmento que se encontraba más cerca de allí estaba a 4 calles de distancia. Las persianas de protección de la ciudad baja se activaron. Las sacerdotisas del templo interrumpieron sus oraciones y la suma sacerdotisa me miró, pero yo no tenía ninguna información para ella y realicé un gesto de impotencia. «Mis comunicaciones están cortadas, divina», explicó aquel segmento. La suma sacerdotisa parpadeó con extrañeza. Hablar era inútil mientras la alarma sonaba. Cuando me fragmenté, a pesar de que la Lord del Ratch estaba conectada al resto de sí misma de forma similar a como lo estaba yo con mis otras IOS, no reaccionó. Su aparente falta de sorpresa fue lo bastante extraña para que mi segmento más cercano a ella lo notara. Claro que podía tratarse, simplemente, de autodominio. Cuando sonó la alarma, su única reacción consistió en levantar la vista y arquear una ceja. Luego se puso de pie y salió a la plaza. Fue la tercera cosa más espantosa que me ha sucedido nunca.
Había perdido cualquier tipo de percepción de la justicia de Toren, que seguía desplazándose por su órbita, cualquier tipo de percepción de mí misma. Me había dividido en 20 segmentos que apenas podían comunicarse entre sí. Justo antes de que la alarma sonara, la teniente aún había enviado un segmento al templo con la orden de activarla. El segmento entró corriendo en la plaza y se quedó allí, titubeando, mientras contemplaba al resto de sí misma que tenía a la vista pero que, conforme al sentido de mí misma que yo tenía, no estaba allí. La alarma se detuvo. La ciudad baja se había quedado en silencio. Los únicos ruidos que se oían eran los de mis pasos y los de mis voces amortiguadas por las armaduras mientras intentaban hablar conmigo misma y organizarse para que, al menos, pudiera funcionar mínimamente. La Lord del Rat charqueó una de sus canosas cejas. ¿Dónde está la teniente aún? Esta era, por supuesto, la pregunta más acuciante que se formulaban todos los segmentos que no lo sabían, pero entonces mi yo que había llegado con la orden de la teniente aún supo lo que podía hacer. La teniente aún está en camino, milord informó. 10 segundos más tarde, la teniente aún y la mayoría de mis IOs que estaban en la casa llegaron corriendo a la plaza. Creía que tenía usted esta zona bajo control. Anaander Mianai no miró a la teniente aún mientras hablaba, pero estaba claro a quién había dirigido sus palabras. Yo también. Entonces la teniente aún recordó dónde estaba y con quién estaba hablando. Milord. Le pido disculpas. Todas mis IOs tuvieron que controlar el impulso de volverse hacia la teniente aún para comprobar que estaba allí, porque yo no tenía otra forma de saberlo. Decidimos, en susurros, qué segmentos permanecerían cerca de ella y el resto tendría que confiar en los demás. Mi segmento 10 rodeó el tramo de agua templo de proa a toda velocidad. Problemas en la ciudad alta. Gritó, y se detuvo delante de la teniente aún mientras yo me apartaba para dejarme espacio. Las ciudadanas están agrupándose en la casa de Genshinan. Están enfadadas. Hablan de asesinato y de hacer justicia. Asesinato. Joder. Todos los segmentos que estaban cerca de la teniente aún exclamaron al unísono. Esa boca, teniente. Anaander Mianai me miró con incredulidad, pero no dijo nada. Joder. Repitió la teniente aún. ¿Va usted a hacer algo aparte de soltar tacos? Preguntó Anaander Mianai con voz tranquila y firme. La teniente aún se quedó paralizada durante medio segundo. Luego miró alrededor. Al otro lado del canal, hacia la ciudad baja y el templo. ¿Cuántas estáis aquí? Cuéntate. Cuando acabamos de contarnos, añadió. De 1 a 7 quedaros aquí. El resto venid conmigo. Yo la seguí al interior del templo y dejamos a Anaander Mianai en la plaza. Las sacerdotisas estaban junto a la tarima y nos observaron mientras nos acercábamos a ellas. Divina saludó la teniente aún. Teniente contestó la suma sacerdotisa. Una muchedumbre violenta se dirige hacia aquí procedente de la ciudad alta. Calculo que disponemos de 5 minutos. Como las persianas están bajadas, no pueden causar mucho daño. Mi intención es conducirlas hasta aquí y evitar que hagan algo grave. Conducirlas hasta aquí, repitió la suma sacerdotisa sin convicción. Los demás edificios están cerrados y a oscuras, pero los portones del templo están abiertos. Es lógico pensar que se dirigirán hacia aquí. Cuando la mayor parte de la gente haya entrado, cerraremos los portones y Escuna las rodeará. Podríamos cerrar los portones del templo y dejar que intenten entrar en las casas, pero la verdad es que no deseo averiguar lo resistentes que son las persianas. Y añadió cuando vio que Anaander Mianai, con paso tranquilo, como si nada inusual estuviera ocurriendo, entraba en el templo. Si mi lord lo permite. La Lord del Ratch realizó un gesto silencioso de asentimiento. Era evidente que a la suma sacerdotisa no le agradaba la propuesta, pero accedió. En aquel momento, aquellos de mis segmentos que estaban en la plaza empezaron a ver luces intermitentes en las calles más próximas de la ciudad alta. La teniente aún me emplazó detrás de los portones del templo y me ordenó que estuviera preparada para cerrarlos cuando recibiera su señal. Luego distribuyó a unos cuantos de mis IOs por las calles cercanas a la plaza para que ayudáramos a conducir a las Tanmins hacia el templo. El resto de mí se colocó en las sombras del perímetro interior del templo y las sacerdotisas retomaron sus oraciones de espaldas a la amplia y atrayente entrada. Más de 100 Tanmins llegaron procedentes de la ciudad alta. La mayoría hicieron, exactamente, lo que deseábamos y entraron como una masa agitada y exacerbada en el templo. Salvo 23 personas, 12 de las cuales se desviaron hacia una calle oscura y vacía. Las otras 11, que habían llegado detrás del grupo más numeroso, vieron a uno de mis segmentos montando guardia y se lo pensaron mejor. Se detuvieron, murmuraron entre ellas un instante y después contemplaron cómo entraba la multitud en el templo.
También vieron a las otras Tanmins correr y gritar calle abajo, y vieron que algunos de mis segmentos, sin uniforme y cubiertos solo con las armaduras plateadas y autogeneradas, cerraban los portones del templo. Y quizás se acordaron de la anexión. Varias de ellas maldijeron y regresaron corriendo a la ciudad alta. 83 Tanmins habían entrado en el templo. Sus enojadas voces sonaron y resonaron, magnificadas por el eco. Al oír que los portones se cerraban, se volvieron e intentaron salir por donde habían entrado, pero yo las había rodeado, había desenfundado las armas y apuntaba a las que tenía más cerca. Ciudadanas. Gritó la teniente Aun, pero no consiguió hacerse oír. Ciudadanas. Gritaron mis segmentos. Mis voces rebotaron en las paredes y, después, se desvanecieron. Entre la multitud estaba Gen Shinan, Genta y unas cuantas personas más que yo sabía que eran amigas o familiares de ellas. Susurraron a las Tanmins que tenían cerca que se tranquilizaran y que tuvieran en cuenta que la Lord del Ratch en persona estaba allí y que podrían hablar con ella directamente. Ciudadanas. Volvió a gritar la teniente Aun. ¿Habéis perdido la cabeza? ¿Qué pretendéis? Asesinato. Gritó Gen Shinan desde el frente de la multitud y por encima de mi cabeza en dirección a la teniente Aun, la Lord del Ratch y la Divina, que estaban detrás de mí. Las sacerdotisas subordinadas estaban apiñadas y parecían paralizadas. Las voces de las Tanmins gruñeron en apoyo de Gen Shinan. Como no obtenemos justicia de ustedes, la administraremos nosotras. Gritó Gen Shinan. Los murmullos de descontento de la multitud recorrieron las paredes de piedra del templo. Explíquese, ciudadana. Exigió Anaander Mianai con voz aguda para que la oyeran por encima de las quejas. Las Tanmins se hicieron callar unas a otras durante unos segundos. Milord, dijo entonces Gen Shinan. El tono respetuoso de su voz sonó casi sincero. Mi joven sobrina lleva viviendo en mi casa una semana. Cuando vino a la ciudad baja, las orsianas la acosaron y la amenazaron. Yo lo denuncié a la teniente Aun, pero no se tomaron medidas. Esta noche he encontrado su dormitorio vacío, con la ventana rota y sangre por todas partes. ¿Qué conclusión debo sacar? Las orsianas siempre nos han despreciado. Ahora quieren matarnos a todas. ¿Le extraña que nos defendamos? Anaander Mianai se volvió hacia la teniente Aun. ¿Usted tenía conocimiento de los hechos? Sí, milord, contestó la teniente Aun. Investigué y averigüé que Justicia de Toren Eskuna nunca perdió de vista a la joven en cuestión. Además, me informó de que mientras estuvo en la ciudad baja la joven siempre estuvo sola. Las únicas palabras que intercambió fueron para realizar transacciones comerciales rutinarias. En ningún momento fue acosada o amenazada. ¿Lo ve? Gritó Gen Shinan. ¿Ve por qué nos vemos obligadas a tomarnos la justicia por la mano? ¿Y qué le hace pensar que sus vidas corren peligro? Le preguntó Anaander Mianai. Milord, contestó Gen Shinan, la teniente aún intentará convencerla de que todas las ciudadanas de la ciudad baja son leales y respetuosas con la ley, pero nosotras sabemos, por experiencia, que las orsianas no son un dechado de virtudes. Las pescadoras salen a pescar a escondidas por la noche. Fuentes. Titubeó durante un segundo, no puedo decir si a causa del arma que la apuntaba, por la persistente impasividad de Anaander Mianai o por algún otro motivo. Tuve la impresión de que algo le resultaba divertido. Entonces recobró la compostura. Fuentes que prefiero no revelar han visto a barqueras de la ciudad baja depositando cajones de armas en el fondo del lago. ¿Para qué habrían de quererlas si no es para vengarse de nosotras, a quienes acusan de haberlas maltratado desde siempre? ¿Y cómo pueden haber llegado aquí esas armas si no es con la connivencia de la teniente Aun? Anaander Mianai volvió su morena cara hacia la teniente y arqueó una ceja. ¿Tiene usted una respuesta para esto, teniente Aun? Algo en la pregunta o en la forma de plantearla perturbó a todos los segmentos que la oyeron y Gen Shinan incluso sonrió. Esperaba conseguir que la Lord del Ratch se volviera en contra de la teniente Aun y le complació ver que lo había conseguido. Así que tengo una respuesta, milord, repuso la teniente Aun. Hace unas noches, una pescadora local me informó de que había encontrado un cajón de armas en el lago. Las saqué de allí y las llevé a mi casa. Seguí registrando el lago y encontré 2 cajones más que también llevé a mi casa. Tenía la intención de seguir buscando esta misma noche, pero, como puede comprobar, las circunstancias me lo han impedido. Mi informe está redactado, pero todavía no lo he enviado porque yo también me pregunto cómo han podido llegar allí las armas sin mi conocimiento.
Quizá fue por la sonrisa de Gen Shinan o quizá por las preguntas, extrañamente acusadoras, de Anaander Mianai, que se sumaban al desprecio con que la había tratado antes en la plaza, pero la cuestión es que, en el ambiente cargado del templo, el eco de las palabras de la teniente sonó acusador. También me he preguntado por qué la joven en cuestión acusa falsamente a las residentes de la ciudad baja de acosarla, ya que, con toda seguridad, no fue así, añadió la teniente cuando el eco de sus palabras se desvaneció. Estoy convencida de que nadie de la ciudad baja le ha causado ningún daño. Alguien se lo ha hecho. Gritó una voz entre la multitud. Los murmullos de asentimiento crecieron y resonaron en el vasto espacio de piedra. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su sobrina? Preguntó la teniente Aun. Hace 3 horas, contestó Gen Shinan. Nos deseó buenas noches y subió a su habitación. La teniente Aun se dirigió al segmento de mí que estaba más cerca de ella. ¿Es Kuna? ¿Alguien ha cruzado de la ciudad baja a la ciudad alta durante las últimas 3 horas? El segmento que respondió, 13, sabía que yo tenía que ser muy cuidadosa con mi respuesta y que, inevitablemente, todo el mundo la oiría. No, nadie ha cruzado en ninguno de los dos sentidos. Aunque no puedo asegurarlo en relación con los últimos 15 minutos. Alguien podría haber cruzado antes, señaló Gen Shinan. En ese caso, esas personas todavía están en la ciudad alta y es allí donde deberían buscarlas, repuso la teniente Aun. Las armas, empezó Gen Shinan. Las armas no suponen ningún peligro para ustedes. Están bajo llave en la planta superior de mi casa y, a estas alturas, Skuna ya habrá inutilizado la mayoría. Gen Shinan lanzó una mirada extraña y suplicante a Anaander Mianai, quien había permanecido silenciosa e impasible durante la conversación. Pero, teniente Aun, quiero hablar con usted a solas, ordenó la Lord del Ratch. Hizo un gesto y la teniente la siguió a un rincón situado a unos 15 metros de distancia. Uno de mis segmentos la siguió y Mianai lo ignoró. Teniente, ordenó Mianai en voz baja, cuénteme qué cree que está sucediendo. La teniente Aun tragó saliva y cogió aire. Milord, estoy segura de que nadie de la ciudad baja ha hecho daño a la joven en cuestión. También estoy convencida de que las armas no fueron robadas por nadie de la ciudad baja. Todas ellas fueron confiscadas durante la anexión. La conspiración solo puede proceder de un nivel muy elevado. Esa es la razón de que todavía no haya enviado el informe. Esperaba poder hablar con usted en persona cuando llegara, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Tenía usted miedo de que, si lo enviaba por los canales regulares, quienquiera que haya tramado esto se daría cuenta de que había sido descubierta y cubriría su rastro? Sí, milord. Cuando me enteré de que usted venía, milord, decidí hablar con usted inmediatamente. Justicia de Thor en la Lord del Ratch se dirigió a mi segmento sin mirarme, ¿es eso verdad? Absolutamente, milord, le contesté. Las sacerdotisas seguían apiñadas. La suma sacerdotisa estaba separada de ellas y miraba a la teniente Aun y a la Lord del Ratch con una expresión facial que no pude interpretar. Entonces, ¿cuál es su valoración de la situación? Preguntó Anaander Mianai. La teniente Aun parpadeó varias veces con asombro. Yo soy de la opinión de que Gen Shinan está implicada en la trama de las armas. Si no, ¿cómo sabe que existen? ¿Y la joven asesinada? Si es cierto que la han asesinado, no ha sido nadie de la ciudad baja. Claro que, es posible que la hayan matado ellas para tener una excusa y así. La teniente Aun se interrumpió, horrorizada. Así tener una excusa para venir a la ciudad baja y asesinar a ciudadanas inocentes mientras duermen. Y, después, utilizar el hallazgo del alijo de armas para respaldar su argumento de que solo actuaban en defensa propia porque usted no había cumplido con su deber y no las había protegido. Mianai lanzó una mirada a las Tanmins que estaban rodeadas por mis segmentos armados y protegidos con las armaduras plateadas. Bueno, ya nos ocuparemos de los detalles más tarde. Ahora tenemos que solucionar lo de estas personas. Sí, milord, asintió la teniente Aun mientras realizaba una leve reverencia. Mátelas. Para las no ciudadanas que solo habían visto a las Ratchais en obras de entretenimiento y que lo único que sabían del Ratch era que tenía auxiliares y que realizaban anexiones y lo que ellas llamaban lavados de cerebro, esta orden podía parecerles atroz, pero no sorprendente. Sin embargo, la idea de matar a ciudadanas era, de hecho, extremadamente impactante e insólita incluso para las Ratchais. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tenía la civilización si no conseguir el bienestar de las ciudadanas? Y aquellas personas eran ciudadanas. Durante unos segundos, la teniente Aun se quedó paralizada. Milord. La voz de Anaander Mianai, que había sonado impasible, aunque ligeramente seca, se volvió fría y dura. ¿Rehúsa usted cumplir una orden, teniente? No, milord, es solo que, son ciudadanas.
Y estamos en un templo. Además, las tenemos bajo control y he enviado a Justicia de Toren Escuna a pedir refuerzos a la división más cercana. Justicia de Ente Isa 7 estará aquí antes de 1 hora, quizá 2. Y, como usted está aquí, podemos arrestar a las Tan Mins y enviarlas a reeducación fácilmente. ¿Rehúsa usted cumplir una orden? Repitió Anaander Mianai con voz lenta y clara. El segmento mío que escuchaba la conversación encontró una explicación a las sonrisas de Gen Shinan, a su interés e incluso sus ansias por hablar con la Lord del Raj. Alguien de rango muy elevado había permitido el acceso a aquellas armas. Alguien que, además, sabía cómo interrumpir las comunicaciones. Y nadie tenía un rango más elevado que Anaander Mianai, pero esto no tenía sentido. El móvil de Gen Shinan era obvio, pero ¿en qué beneficiaba todo aquello a la Lord del Raj? Probablemente la teniente aún estaba pensando lo mismo. Pude leer su angustia en la tensión de la mandíbula y la rigidez de los hombros. Aún así, me dominaba una sensación de irrealidad, porque lo único que podía percibir eran los signos externos. No rehúso cumplir su orden, milord, pero ¿puedo manifestar mi desacuerdo? Preguntó la teniente al cabo de 5 segundos. Creo que ya lo ha hecho, contestó Anaander Mianai con frialdad. Ahora mátelas. La teniente aún se volvió. Mientras se dirigía hacia las acorraladas Tan Mins, me pareció que temblaba ligeramente. Justicia de Toren llamó Mianai, y el segmento mío que se disponía a seguir a la teniente aún se detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que te visité? Yo me acordaba con exactitud de la última vez que la Lord del Raj había subido a bordo de la Justicia de Toren. Se trató de una visita inusual, no anunciada. Acudieron 4 cuerpos viejos y sin escolta. Prácticamente, no salió de sus dependencias, donde estuvo hablando conmigo, con yo Justicia de Toren, no con yo Escuna, aunque le pidió a Escuna que cantara para ella. Yo le canté una canción valskayana. Esto ocurrió 94 años, 2 meses, 2 semanas y 6 días antes, poco después de la anexión de Valskay. Abrí la boca para contárselo, pero, en lugar de hacerlo, me oí decir, hace 203 años, 4 meses, 1 semana y 1 día, milord. Murmuró Anaander Mianai, pero no dijo nada más. La teniente aún se acercó a mí, que rodeaba a las Tan Mins, y, durante 3 segundos y medio, se quedó allí de pie, detrás de uno de mis segmentos, sin decir nada. Yo no fui la única que percibió su angustia. Gen Shinan la vio allí, inmóvil, callada y seria y sonrió. Casi triunfalmente. ¿Y bien? Preguntó. Escuna, empezó la teniente aún. Era evidente que temía terminar la frase. La sonrisa de Gen Shinan se hizo un poco más amplia. Sin duda esperaba que la teniente enviara a las Tan Mins de regreso a sus casas y que, con el tiempo, fuera destituida y la influencia de la ciudad baja disminuyera. Yo no quería esto, le dijo la teniente aún en voz baja, pero he recibido una orden directa. Entonces levantó la voz. Escuna, mátalas. La sonrisa de Gen Shinan desapareció. La reemplazó una expresión de horror y creo que también tenía cara de sentirse traicionada mientras miraba directamente y sin tapujos a Anaander Mianai, que permanecía impasible. Las otras Tan Mins profirieron gritos de miedo y de protesta. Todos mis segmentos titubearon. La orden no tenía sentido. Fuera lo que hubieran hecho, las Tan Mins eran ciudadanas y yo las tenía bajo control. Pero la teniente aún gritó con voz alta y fuerte. ¡Fuego! Yo la obedecí. Al cabo de 3 segundos, todas las Tan Mins estaban muertas. Ninguna de las personas que había en el templo en aquel momento era lo bastante joven para que le sorprendiera lo que había sucedido, aunque el hecho de que hubieran transcurrido varios años desde la última vez que ejecuté a alguien, quizás había provocado que los recuerdos se diluyeran en la distancia y se extendiera la confianza de que la ciudadanía había puesto fin a tales prácticas. Las sacerdotisas seguían apiñadas en el mismo lugar que al principio, sin moverse ni decir nada, y la suma sacerdotisa lloraba abiertamente, aunque sin hacer ruido. Creo que las Tan Mins ya no causarán más problemas, dijo Anaander Mianai en el sobrecogedor silencio que se produjo cuando el eco de los disparos se desvaneció. La boca y la garganta de la teniente aún se movieron levemente, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. En lugar de hablar, avanzó entre los cadáveres, tocó a 4 de mis segmentos en el hombro y les indicó que la siguieran. Me di cuenta de que no podía hablar. O quizá tenía miedo de lo que hubiera salido de su boca si lo hacía. Disponer solo de datos visuales de la teniente me resultaba frustrante. ¿A dónde va, teniente? Preguntó la Lord del Raj. La teniente, que estaba de espaldas a Mianai, abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Entonces cerró los ojos y respiró hondo.
Con el permiso de mi lord, quiero averiguar qué ha interrumpido las comunicaciones. Anaander Mianai no contestó y la teniente Aun se volvió hacia el segmento más cercano a ella. Registraré la casa de Gen Shinan, dijo el segmento, porque era evidente que la teniente Aun todavía estaba emocionalmente alterada. Y también buscaré a la joven desaparecida. Justo antes del amanecer, encontré el dispositivo en la casa de Gen Shinan. Nada más desactivarlo, volví a ser yo misma. Salvo por un segmento que había desaparecido. Vi las calles silenciosas y casi en penumbra de la ciudad alta y de la ciudad baja, y también vi el templo, que estaba vacío salvo por mi presencia, y 83 cadáveres silenciosos y de mirada fija. Con una mezcla de alivio e inquietud, de repente percibí con claridad la aflicción, el dolor y la vergüenza de la teniente Aun. Con solo desearlo, los datos de los rastreadores de todas las habitantes de Ors aparecieron en mi visión, incluidos los de las que habían muerto y seguían tumbadas en el suelo del templo. Mi segmento desaparecido estaba en una calle de la ciudad alta, con el cuello roto, y la sobrina de Gen Shinan estaba tendida en el lodo, en la orilla norte del canal Templo de Proa.